contigo, Raúl. Así es. Gracias a Dios por este tiempo que nos permite de estar delante de ustedes, lo hacemos con mucho gusto y vamos a disfrutar nosotros este tiempo con ustedes y deseamos con todo nuestro corazón que usted también disfrute de este tiempo con nosotros, meditando y reflexionando la palabra de Dios. Así es, como todos los sábados 6 de la tarde, aquí es nuestra cita. Gracias por muchas razones, gracias porque estamos vivos, gracias porque es una tarde bonita, nubladona, medio lloviendo y está refrescado, pero sobre todo gracias porque Dios nos permite estar unidos, dicen donde están dos o más unidos en su nombre, ahí está el Espíritu Santo, y nosotros creemos así que somos dos más, usted que nos ve, ya somos mayoría. Gracias por eso. Por ello, hoy le comentamos, va a estar bueno, seguimos con el tema de la iglesia, sí, amplio, profundo. Sin duda es amplio y muy profundo. Estaba escuchando un audiolibro que hoy no le vamos a dar detalles de ese audiolibro porque necesito tomar unas notas y las referencias para que al compartirlo la gente vaya a la Biblia y lo vea, claro, ¿verdad? Y no se quede nada más así como que se le ocurrió a Rigoberto. Entonces, en ese audiolibro habla acerca de la iglesia y en todo tiempo se refiere a una iglesia contemporánea que está hecha a la imagen de los hombres. Y no, eso no suena descabellado, además suena muy simple. Estamos hablando de una iglesia cristiana, contemporánea, que refleja la imagen de los hombres. Y para que usted vea que esto es muy sencillo, usted piense en una iglesia a la que usted quiera, y cada una de ellas refleja la imagen de un hombre. No solamente en tema de la religión, sino también en tema denominacional. Entonces, la reflexión es muy fuerte, Raúl. Haciendo un resumen, insisto, le daremos detalles en la próxima reflexión que tengamos, pero haciendo un resumen, me gusta lo que dice al final de este libro este varón. Me dice, usted es la iglesia de Jesucristo y no está llamado a llevar la imagen y la forma de ningún hombre, sino la imagen y la forma de Jesucristo. Que esto ha sido el tema de toda la vida, ¿no? O sea, cómo el hombre inconsciente o directamente nos ha llevado a venerarlo como imagen, a venerarlo como hombre, y eso nos ha confundido. Usted dirá, bueno, ¿por qué tanta insistencia? Creemos, yo en lo particular le quiero confesar algo, yo creo muy profundamente que parte de mucho de nuestra fe y nuestra doctrina que hemos llevado, cual sea que fuese, nos ha desviado un poco del camino a Dios, porque el hombre se ha hecho presente antes que Dios. Y esto no es porque estemos satanizando, estemos poniendo la llaga, el dedo en la llaga, perdón, sino porque es algo muy común que nos ha confundido. Déjame decirle que yo en lo particular era parte de ello en algún tiempo, hasta que, bendito sea Dios, algún día le pedí discernimiento para que me indicara cuáles eran las cosas del hombre y cuáles eran las cosas de Dios. Y mire, hoy le puedo asegurar así absolutamente que la Biblia es el camino, la verdad de la vida, y que al final de cuentas hablar con Dios es precisamente leer la Biblia y dejarse conducir por ella, por la palabra escrita, no por el hombre. Correcto, vamos a compartir con ustedes la primera cita. ¿Podemos como iglesia ser uno? Claro que sí podemos. Ahora, primero le digo por qué no lo hemos logrado. Parte es lo que comenta Raúl. No hemos logrado porque los hombres se han encargado de dividirnos. Lo voy a decir de nuevo. Y no tiene que sonar ni escandaloso, ni morboso, ni nada. Simplemente sonar como suena. No podemos ser uno como iglesia contemporánea porque los hombres se han encargado de dividirnos. Nos dividen por su forma de pensar, por su forma de actuar, por su forma de reaccionar. Nos dicen que sí, que no. Esa es la obra de los hombres. Pero cuando hablamos de la iglesia que levantó Jesucristo, tenemos la esperanza de que siguiendo sus mandamientos y siguiendo sus instrucciones, sí podemos ser como un solo cuerpo en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo número 1. Yo pues preso en el Señor, habla el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es
fuisteis llamados. Todos en algún momento fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Esa es la unidad? Yo creo que está muy claro, ¿no? Está muy claro. La palabra nos guía, la palabra nos dice qué sí es y qué no es. Y yo creo que es simple, si nosotros nos dejáramos guiar precisamente al leer la palabra y al reflexionarla, encontraríamos inmediatamente que nada está escondido, nada está guardado, todo está tan claro en la palabra que precisamente el hombre se ha encargado de que entre menos leamos, mejor para él. Porque gente que no lee la Biblia, gente que está a merced de que le digan lo que escucha solamente, y muchas veces va y busca lo que quiere escuchar, se lo da, en este caso, el líder, el predicador, el hombre, y ella es feliz o él es feliz. Déjame decirle, debemos de preocuparnos por la doctrina que escuchamos, porque hay que comprobarla si es la que realmente la palabra está guiándonos, ¿no? Bien, hay otro factor que también queremos compartirle acerca de por qué no logramos la unidad de la fe entre iglesias y entre denominaciones. Un factor que es de peso y debemos considerarlo es que la mayoría de la gente que está dentro de una organización religiosa o dentro de una denominación no conoce a Dios. Sí, no. Es parte de lo que viene en el audiolibro. Ya le vamos a dar detalles más profundos, pero yo le estoy dando detalles que a mí me llaman la atención, Raúl, porque yo estoy escuchando al autor de ese audiolibro que lo dice con una firmeza y con una seguridad que digo, bueno, ¿estará pasando eso? Yo creo que sí, porque digo, es como un sentir de todos, ¿no? Sí, es como un sentir de todos, aunque no todos hablan de ello. Por muchas razones, porque hoy en día con una comunicación como la que tenemos es muy fácil, ¿no? que te señalen, es muy fácil que te pongan, te etiqueten, ¿no? Mucha gente se detiene por eso. Mire, en el nombre sea de Dios, nosotros creemos que lo que estamos diciendo no es nada fuera de contexto, no es nada fuera de lo normal, porque está escrito. No es palabra de Rico, no es palabra de Raúl, es palabra de Dios que está en una Biblia que se escribió hace más de 2500 años y que ha prevalecido y seguirá prevaleciendo. Así que lo único que estamos haciendo es extraer la palabra escrita y comentársela. Sí, con toda la precaución, pero sobre todo también con toda esa alerta de saber que a algunos tal vez le hagan reflexionar, a otros tal vez le moleste, porque hay gente que ya está muy dada a cierta forma, y nosotros de viva voz hemos escuchado de ellas que dicen que ya nada puede cambiar sus vidas y que así se sienten bien. Y también las respetamos, ¿por qué no? Sin embargo, lo que intentamos es que se reflexione sobre la palabra escrita, y es algo que le queremos llevar a la palabra escrita para que usted tome sus propias opiniones, sus propios argumentos y sobre todo respuestas, porque al final por eso el programa se hizo. Buscamos una respuesta que vamos a encontrar a través de la Biblia. Correcto. Ahora, esa impresión de que un factor de peso que impide la unidad de la fe en las iglesias y en las denominaciones es que la gente no conoce a Dios. Tenemos el argumento bíblico y queremos compartirlo con ustedes. No vamos a tratar de forzar la Biblia, de empujar algo a fuerza para que usted diga, y parece que sí, no, mejor lo leemos, lo compartimos con usted, y usted en la intimidad con Dios le preguntará al Espíritu Santo si lo que escuchó es conforme nosotros le estamos comentando. Se lo compartimos de forma literal. Efesios capítulo número 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón.
O sea, escuchamos el comentario de un escritor, pero cuando vamos a la Biblia, nosotros leemos que la gente endureció su corazón. Vamos a parafrasear un poquito para hacerlo más accesible. Endureció su corazón y su mente fue entenebrecida y se alejaron del conocimiento de Dios. Escuchan la palabra de Dios, D-I-O-S, pero no conocen a Dios. Esto está en la Biblia. Luego dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habréis aprendido así a Cristo. Hay una diferencia marcada entre los que todavía aspiran a ser sensibles a la voluntad de Dios, sensibles a la palabra, sensibles a la presencia de Dios, y aquellos en los cuales su corazón se ha entenebrecido, su mente se ha entenebrecido y su corazón endurecido. Así es, yo creo que el día a día, por lo que estamos viviendo, y la verdad que no hay culpables, no estamos buscando culpables, solamente estamos analizando que el día a día nos ha enfriado ese corazón, nos ha nacido ramificación de raíces de amargura muchas veces. También, ¿por qué no mencionarlo? Muchas veces el trato o el maltrato, muchas veces que hemos recibido a través de algunas iglesias, de algunas guías, de algunos líderes, de algunos pastores, de algunos sacerdotes, dependiendo de la denominación a la que usted esté asistiendo. Déjame decirle, el ser humano, el hombre, se ha encargado de que nuestro corazón se hinche muchas veces de amargura, de odio, y esto ha hecho que si nos alejemos precisamente de las iglesias. Si bien es cierto que las iglesias somos nosotros, pero bueno, como bien lo leía el pastor, hay un mandamiento que dice que nos acerquemos, nos congreguemos. Yo quisiera leerle, hay un mandamiento que está precisamente en Juan versículo 13, número 34, 13, Juan 13, 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo los he amado, que tanto os amerita, améis unos a otros. Mire qué importante. Dios nos manda a que nos amemos, Dios nos manda a que nos congreguemos, pero mal parece que el hombre se encarga de todo lo contrario, porque por el hombre muchas veces se divide la iglesia, por el hombre y sus acciones muchas veces tenemos algo que sentir. Y déjame decirle que si a usted no le pasó, déjame decirle que a mí sí me pasó, y es muy difícil volver a creer en la, hablo como iglesia templo, como casa de oración, como sinagoga, como usted le quiera llamar. Es difícil volver a congregarse o a ir. ¿Por qué? Porque estaban puestos los hombres, los ojos en el hombre. Cuando usted pone los ojos en Dios, déjeme comentarle que las cosas cambian, porque ya lo que haga el hombre ya no le va a hacer tanto daño como nos ha hecho. Y esta es la parte a la cual nos queremos referir, porque estamos muy dañados muchas veces por el hombre y ya no creemos en una iglesia como tal, o muchas veces si se trata de congregarnos decimos, ya mejor lo veo a través de un video, lo veo a través de una película, o me conecto en línea. No le estoy diciendo que sea malo, solamente que déjeme decirle y recordarle que la palabra nos está mandando a unirnos físicamente, porque cuando estamos físicamente nos saludamos, nos damos un abrazo, sabemos de nuestro hermano, sabemos qué está sucediendo y buscamos la manera de apoyarnos y ayudarnos. La diferencia entre el que esté en línea, pues es que a través de un aparato no suceden muchas cosas. Sí, y sobre todo que la iglesia no fue diseñada para ser virtual. No hay una iglesia virtual, no hay pecados virtuales, no hay salvación virtual, o sea, no hay... Aunque el hombre se ha encargado de intentar sembrar esa idea. Otra vez regresamos al hombre. El hombre ha intentado todo para poder controlar las acciones. Sí, correcto. Entonces, a pesar de la tecnología y del avance tecnológico, la iglesia va a seguir caminando. La Biblia dice que en los últimos tiempos la ciencia se aumentará. Está en Daniel capítulo número 12. La ciencia se va a aumentar.
pero eso no implica que la iglesia cambie o se transforme y se convierta al mismo tiempo a los momentos o a los tiempos de la ciencia. No, la iglesia va a seguir siendo la iglesia. Desde el siglo I hasta nuestro tiempo, la iglesia sigue siendo exactamente la misma. Es de carne y hueso porque es una iglesia viva, porque está formada por vivos. Claro, Por eso que se dice que la iglesia es viva. Así es. Entonces, ahora me gustaría compartir, mi hermano Raúl, con nuestros hermanos y amigos y familiares que amablemente nos escuchan. Otra cita que está en 1 Timoteo capítulo 3, versículo número 14 al 16. Estos textos bíblicos nos dan la idea de cómo es que la iglesia no solamente existe, sino que la iglesia permanece y la iglesia continuará hasta el final de todos los tiempos, hasta que Cristo mismo venga por ella y la tome para sí. Este es el arrebatamiento que se registra en varios pasajes bíblicos. Como el tema no es el arrebatamiento, nosotros queremos compartirle qué cosa es la iglesia, para que cuando usted tenga un tiempo de reflexión con Dios, se pregunte si como iglesia, no necesariamente con el nombre que usted tiene como referencia de su iglesia, sino más bien entendiendo que usted es la iglesia, se pregunte si usted está viviendo como tal. Primero de Timoteo capítulo 3, verso 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne para aquellos que aún se resisten a entender que Jesús es Dios. Incluso religiones oficiales se resisten y no creen que Jesús es Dios. Pero aquí hay una relación directa entre la iglesia, que como lo dice la Escritura es el cuerpo de Cristo, y Cristo, que es Dios. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu y visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Usted y yo somos la iglesia, usted y nosotros somos columna y baluarte de la verdad. En usted y en nosotros reposa la verdad. Ahora, no es una verdad de la cual alguien haya hecho una conclusión y diga esto es la verdad, no. Cuando hablamos de la verdad bíblica nos referimos a Jesús, ¿no? A Jesús, exactamente. En Juan 12, 44 dice Jesús, clamó, dice Jesús las palabras de Jesús que van a juzgar a los hombres. Dice Jesús clamó y dijo, el que cree en mí el que crea en mí no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Por qué dijo esto Jesús? Para que no nos equivoquemos, para que veamos al Hijo de Dios y a través de él lleguemos al Padre. No hay otro camino. El Espíritu Santo nos da la entrada, la subida, como usted le quiera llamar. Llegamos al Hijo, que es Jesús, y de Jesús al Padre. Eso es donde tenemos que poner nosotros. No en el hombre. El hombre, no con esto le quiero decir que el hombre no tenga una función, sí, efectivamente nos guían, obviamente los pastores, aquí hay uno de ellos, los sacerdotes, pero tenemos que llegar a la palabra para saber si lo que Él nos dice está basado en la palabra de Dios. Y si es así, por favor, síganlo, porque le está dando verdad. Pero si no es así, tiene un problema a resolver. Correcto. Ahora quisiéramos poner una pregunta delante de usted. Usted como creyente, con una religión, podemos decir abiertamente porque no vamos a decir nada en contra de la religión, no. Digo, usted como creyente, con una religión, se considera cristiano. La pregunta que queremos poner delante de usted es, ¿cristiano con respecto a la forma del cristianismo contemporáneo o cristiano
con respecto a la forma del cristianismo de la iglesia primitiva. La diferencia es abismal. Creo que Es abismal. yo creo que acabas de dar en el clavo. No todos los que decimos que somos cristianos pertenecemos ni al mismo segmento, ni al mismo grupo, ni a todo el cristianismo. No, a mí me llama la atención eso, ¿no? Fíjate que sí, prácticamente hay que hacerse esa pregunta. Yo la aplico para mí porque ser cristiano no es en un todo. Hay cristianos digámosle así, de la iglesia primitiva y hay cristianos de la era moderna. Correcto. Y las cosas son totalmente diferentes porque el cristianismo de la era moderna está un poco lejos de todo lo que nos marca la palabra, ¿no? Podemos ponerle un ejemplo para que usted vea el contexto. Okay. En la iglesia primitiva, ser cristiano era sinónimo de muerte, era como trazarse una X en la espalda que diga cristiano y todos venían sobre él. Era estar expuesto a ser capturado, llevado al circo romano y ser devorado por bestias. Y cosas peores, vivir en catacumbas, huir de los romanos, porque el ser cristiano no era tan fácil como lo es hoy día. Hoy día encontramos a oradores, porque bueno, si ellos tienen el título de algún ministerio de los que registran Efesios, es de ellos, pero podemos decirlo para no herir susceptibilidades de nadie, oradores que están tratando de empujar un cristianismo moderno que nada tiene que ver con las escrituras. Es decir, es un cristianismo en el que la oferta para que usted sea seducido son riquezas y bienes, dinero, comodidades, sol, playa y arena. Pero el cristianismo de la iglesia primitiva era sinónimo de muerte. Era, si yo soy cristiano, un día pueden atraparme y mandarme, llevarme al circo romano. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Entre ser atrapado y llevado al circo romano o playa, sol y arena, o mar, olvídese, bueno, algo así, ¿no? La diferencia está en que el cristianismo de la iglesia primitiva era empujado a seguir a Cristo, empujado a conocer a Dios, empujado a vivir bajo las ordenanzas que Él había establecido. Y el cristianismo moderno es una oferta de bienes, es una oferta de salvación, es una oferta de vida eterna a través de un pago, en algunos momentos muy alto, en algunos momentos cuando ya no hay más que agarrar, pues los que tengan cambio o suelto o sencillo, como dicen acá, pues pasen. Al final, todos se invitan suman a pagar. Todos se suman, ¿no? No estamos diciendo que como cristianos de la iglesia primitiva tenemos que ser perseguidos, no se maneja. No, estamos haciendo un contexto, estamos creando un contexto. Estamos creando un contexto. Mire, yo lo voy a poner, siguiendo el ejemplo de Grigol, se lo voy a poner de otra manera. La iglesia primitiva, el evangelio directamente es entender que estamos en pecado, entender que si hay un arrepentimiento genuino, hay una salvación. Nunca se habla de otra cosa más que de ese arrepentimiento genuino. Estoy hablando de la iglesia primitiva, donde las almas se salvaban porque seguían, como bien decía Rigo, seguían a Cristo y buscaban y ponían sus ojos en Cristo Jesús. No había otra cosa de no se hablar. Vamos a salvar su alma. No importaba lo que circunstancialmente en ese momento se diera, los romanos, la persecución, ellos buscaban a Cristo porque querían salvar su alma. Esa es la iglesia primitiva. Ahora, en la actualidad, ya no se busca salvar el alma. Ahora lo que se busca es estar en mejor posición social, económica, política. ¿Para qué? Para destacar sobre otros a través de la palabra. Nos dicen algo en forma general que si seguimos la palabra vamos a ser prósperos, económica, social, cultural y todo lo que se pueda agregar para estar de una manera
y mejor en este mundo. Y déjenme decirle algo, en este mundo sí están preocupados para que estén mejor, pero la iglesia primitiva no está preocupada para que nosotros en este mundo vivamos cómodamente. La iglesia primitiva habla de la vida eterna para estar en la vida eterna y tener un lugar ahí. Esa es la gran diferencia. A mí me quedó muy claro que lo que voy a buscar es la vida eterna, porque aquí en este mundo vamos de paso. Todo se va a quedar. Todo se va a quedar, y déjenme decirle, dice la palabra que si uno sigue a Cristo, por ende las cosas vendrán. Todo le es de beneficio al que sigue la voluntad de Dios. Así que no me preocupo si en este mundo hay mañana para comer o no, porque déjame decirle, siempre hay, porque Dios provee. Siempre hay, porque los pájaros y las aves y todos los animales comen, y ellos, déjenme decirle, no trabajan pensando en qué van a comer mañana. Le digo esto porque precisamente este evangelio moderno, este evangelio acorde a los tiempos de hoy, es para acomodar y para no preocuparse de qué va a suceder después de la muerte. Tú vive, goza hoy vamos a gozar, estamos jóvenes, estamos con edad suficiente, o mereces todo. Tú ven, hagamos pactos, hagamos fiesta, hagamos show, y ¿sabe qué? Me endulzan el oído y es lo que quiero escuchar. Aunque no suceda, muchas veces sí sucede para el que lo está promoviendo, porque él sí va a tener gozo, va a tener fiesta y va a tener el alcance de las cuestiones materiales. Correcto. En los años 70 y 80 hubo un auge en el teleevangelismo. Después de esto le voy a compartir una porción bíblica, pero déjenme argumentar antes de compartir la porción bíblica. 70-80 hubo un auge en los teleevangelistas en Estados Unidos. Lo digo de esa manera porque no voy a mencionar nombres, así es que no voy a asumir ningún riesgo. No. Solamente le estoy diciendo que esto sucedió en Estados Unidos. Lo triste de todo esto es que en ese auge hubo hombres y mujeres que alcanzaron riquezas inimaginables por causa del Evangelio, lujos exuberantes y propiedades abundantes, todo basados en una promesa de prosperidad a través del Evangelio. Eso lo hicieron ellos se enriquecieron, ellos disfrutaron de toda esa riqueza. Sin embargo, no significa que lo que hicieron estuvo bien. Ahora le comparto la escritura. Bueno, y quisiera agregar algo, no somos jueces. Lo que le tratamos de decir a ustedes es que no es ese el evangelio de la iglesia primitiva. Miren lo que dice la escritura, 1 de Timoteo, capítulo número 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hombres que distorsionaron el evangelio, hombres que apostataron de la fe. Esta palabra apostatar es negaron la eficacia del evangelio, negaron la eficacia de la palabra de Dios y se mantuvieron proponiendo ideas que endulzaron el oído de los hombres y con eso sacaban provecho. Lo voy a decir de otra manera para que podamos dejar esto claro. Se hicieron ricos, grandes propiedades, grandes autos, aviones particulares, en fin. Pero todo esto es apostasía. ¿Cuál es el mensaje de todo esto entonces? Que nos volvamos a Dios. La iglesia de Jesucristo sigue teniendo como cabeza a Jesucristo. La iglesia
del tiempo presente tiene que volverse a las prácticas de la iglesia primitiva. Una de ellas es que tenían todas las cosas en común, compartían el pan, se ocupaban de las oraciones, de la lección de la escritura y permitían que el poder de Dios se manifestara en su testimonio y daban testimonio en todos los lugares, en todas las ciudades y hasta naciones, como vemos al apóstol Pablo, hasta naciones incluidas también, porque ese es el trabajo de la iglesia. Primero la conversión, como bien lo mencionaba Raúl, y luego de la conversión del testimonio. Así es que volvamos a ser la iglesia que ilustra la Biblia, la forma de la iglesia de la que se habla la Biblia. Yo creo que muchas veces me han preguntado la gente que qué difícil es seguir a Cristo, y yo les digo que no es difícil. Yo creo que lo difícil es quitarnos todo lo que el mundo se ha encargado de meternos, quitarnos ese chip en el cual crecimos, nos desarrollamos, y como bien lo decía, de repente también esa doctrina que hemos adquirido a través de nuestra historia de los años, para bien o para mal, doctrina del hombre. De repente, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, hemos ido de iglesia en iglesia buscando la palabra, no me cabe la menor duda, pero en esa búsqueda nos hemos encontrado con el hombre. De repente en una iglesia nos dicen una cosa, en otra denominación social nos dicen otra cosa, ahora tienes que vestir así, ahora tienes que pensar así, ahora ya no tienes que quitar de tu vida esto, del otro, y han metido candados para que esa doctrina nos vaya guiando y, como bien se decía, para muchas veces satisfacción personal. Esto nos ha confundido y esto nos ha mantenido en un estatus donde decimos, pues ya lo aprendido, ya hay mucha gente que dice, ya no quiero saber más. Inconscientemente, porque no es conscientemente, el corazón lo siente que hay algo mal, pero mentalmente nosotros decimos, ya no estoy para buscar, ya no estoy para cambiar, ya no estoy para andar investigando cosas. Y déjeme decirle que eso es precisamente, en esa comodidad, es peligrosísima, porque eso nos mantiene sentados, engordando con la palabra, como ovejitas en engorda, así de simple. ¿Y quiénes son los más felices de todo esto? Pues obviamente el que va a vender a la ovejita, ¿verdad? Porque entre más gorda, más peso y más lana, más dinero que va a entrar a su bolsillo. Déjeme comentarle, salga de su confort, salga de ese estatus en cual nos encontramos cómodamente, y yo le voy a decir algo, sí vale la pena investigar, sí vale la pena leer, sí vale la pena intentar cambiar, porque el mundo, la palabra y la vida nos dan muchísimas cosas más, no solamente lo que un lugar nos ofrece. Cuando yo salía de una iglesia en la que yo estaba, yo llegué a pensar que no había mejor iglesia y que si me salía de esa iglesia ya no había más que buscar. Imagínense hasta donde yo estaba equivocado. Pensé que esa iglesia era todo. Así que fue un proceso muy difícil entender que atrás de esa iglesia había un panorama enorme de cosas que teníamos que aprender a través de la palabra. Sí, vale la pena, se lo digo, salirse de ese confort. Vale la pena que busque. ¿Sabe por qué? Porque la va a hacer mejor. Si hoy está bien, va a estar mejor todavía a través de la palabra escrita. Veamos otro punto, Raúl, para poder entender qué diferencia hay entre la iglesia primitiva y la iglesia contemporánea. La diferencia es que en la iglesia primitiva la oferta de Jesús fue recibir el reino de los cielos. Él dice, cuando comienza su ministerio, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es. Entonces, mire qué oferta tan grande. Sí, claro, esa es la oferta del reino. Impresionante. Sí, entonces tú tenías la opción de tomar esa decisión y decir, lo quiero.
Claro. o resistirte y dejarlo, ¿no? Pero esa era la oferta en la iglesia primitiva y sigue siendo esa misma oferta desde el punto de vista bíblico. La oferta que hoy día se hace, esto lo escuché también en ese audiolibro, la oferta que se hace en la iglesia contemporánea es que le ofrecen un lugar con clima en el contexto nuestro, porque aquí hace mucho calor. Estábamos transmitiendo desde Ciudad del Carmen, Campeche, en México, para los que nos ven en el extranjero. Entonces, la oferta es un lugar con clima, alguien que te reciba con muchas atenciones, que te trate como rey o reina, que te ponga en un lugar, que te acerque un vaso de agua. La oferta es: tenemos el mejor grupo de alabanza. La oferta es: tenemos las mejores instalaciones. La oferta es: tenemos todo tipo de redes sociales y multimedia. En fin, todas las ofertas que usted se puede imaginar desde el punto de vista humano, pero nada que ver con la salvación, con el perdón de los pecados y con la vida eterna. Eso ya lo dejaron en segundo término. Y para que usted pueda entender lo que estamos diciendo, si desea investigar, investigue. Pregúntese a sí mismo cuál es la oferta que usted tiene en su organización religiosa. Porque si le digo en su iglesia, entonces yo mismo lo voy a poner en confusión. Hay una sola iglesia, la que describe la Escritura. Así es. Jesús le dice al apóstol Pedro: y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia es de Jesús. La iglesia de Jesús, y eso ha confundido a mucha gente. Tú eres Pedro, y aquí edificaré mi piedra, y de ahí se han agarrado para decir que la iglesia se formó a través del nombre, a través del hombre, y a través, desde ese momento, la católica creció en todo el mundo. Y bueno, creció no por causa del Evangelio, nos gustaría hacer un comentario. Creció porque ejerció poder político, económico y por supuesto religioso. Si nosotros vamos a la historia, nos damos cuenta que en México la gente no se hizo católica por convicción o por deseo. La gente se hizo católica por imposición, una imposición violenta, es decir, a filo de espada o de cañón o de mosquete o lo que usted quiera, y sometieron a los indígenas mexicanos a esa religión y les cambiaron los dioses que tenían de piedra por dioses de tela o de madera o de fundición. Pero fue una transición, al menos en México, culturalmente hablando y religiosamente hablando, de dioses de barro o de piedra por dioses de metal o de fundición, y más cercano a todo esto de tela. Así es que sí, el cristianismo creció en contubernio con el gobierno de todas las naciones, haciendo por supuesto política, haciendo comercio, en fin. Hoy día el Evangelio no crece con esos argumentos. Hoy día el Evangelio crece por convicción. La gente escucha la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz, su corazón se quebranta y le ocurre lo que le ocurrió al carcelero de Filipos, cuando le preguntó a Pablo: ¿qué necesito hacer para ser salvo? Entonces hoy día la gente se está preguntando: ¿qué necesita hacer para ser salva? Ese es el camino. Si usted tiene en la mente y en el corazón preguntándose qué es lo que usted necesita, nosotros tenemos la respuesta, y la respuesta es: usted necesita a Cristo. Yo creo que hemos resumido muy puntualmente esto, y esto es lo importante de este tema hoy, que usted tiene en sus manos la decisión de buscar, y sobre todo le hemos dado solamente el contexto, pero usted investigue porque, como bien lo decían, a filo de espada, con sangre, se impuso una religión que hoy en día es la que ha predominado para muchas creencias, para muchas leyendas y para mucho de lo que tenemos día con día, eventos, tradiciones. Y déjame decirle, no es exclusivo de un solo lugar, es en los 34 estados de la República Mexicana. Yo voy a hablar de México porque aquí es donde vivo,
y como mexicano se lo digo, es un mosaico de tradiciones, de folclore, de muchas cosas culturalmente hablando. Sin embargo, no estamos diciendo que eso sea malo, solamente que hablando de la palabra de Dios y hablando del cristianismo como tal, hay dos posiciones totalmente diferentes. La iglesia primitiva habla de arrepentimiento, pecado, arrepentimiento y salvación. Y la iglesia moderna nos habla y nos vende toda la comodidad que hoy en día andan buscando todo el mundo a través de las redes sociales, a través de todo lo que se está inventando el hombre para hacer que la vida sea menos trabajosa, más acomodada y nos evite la fatiga de aprender, de buscar y de hacer. Hoy un microondas viene a solucionar la vida a mucha gente. Déjenme decirle que en aquel entonces nunca se había pensado en un microondas, sino porque el microondas sea malo. Pero el microondas nos ha traído ya no la búsqueda de algo más mejor que el microondas. No sé, hacer una comida en leña, por ejemplo, que cambie el sabor. Hoy apretamos un botón y el microondas soluciona todo el problema. A esa comodidad me refiero. Así lo mismo sucede en la religión, así lo mismo sucede en la fe. Nos han puesto una religión cómoda, una religión acorde a lo que queremos escuchar. Y eso nos ha mantenido en una fe estacionaria donde ya no hay necesidad de moverse, porque todo nos lo ponen aparentemente en las manos. Bien, ahora tenemos que preguntar algo para que la gente Claro. sienta un poquito. Así es. La pregunta. ¿Usted tiene una religión o tiene a Cristo? Eso es bueno, sí, exactamente. Tendríamos que hacernos esa pregunta. Porque si usted me dice yo tengo una religión, cerramos la Biblia. Porque usted tiene una religión y usted va, mire, ¿por qué hice esto? Porque si usted me dice que tiene una religión, entonces cerramos la Biblia así, porque usted va a hacer lo que le están diciendo en su religión. Por esa razón es que cerramos la Biblia. La mayoría de las religiones oficiales tienen la Biblia solamente como un ícono religioso, pero realmente no le enseñan a usted a través de la Escritura. Le voy a poner un ejemplo. La iglesia que está en Estados Unidos, en Utah, para, insisto, ser respetuosos con todo el mundo, la iglesia que está en Estados Unidos, en Utah, es una iglesia grande. Casi todo el estado de Utah tiene la misma religión. Bueno, en esa organización religiosa le enseñan a la gente que tiene que bautizarse por los muertos. Ellos les enseñan que tienen que bautizarse por los muertos, pero la Biblia no. Por eso le digo, si usted tiene una religión, cerramos la Biblia. En otra de las Biblias, en otra de las religiones que fue fundada por un hombre de apellido Russell, dice él, y después lo siguieron más de ellos, que tenía una fecha exacta para la segunda venida de Cristo. Obviamente no ocurrió, y vino alguien más, ajustó sus cuentas y dijo es para este año, tampoco ocurrió y finalmente no ocurrió, ni ocurrirá como los hombres dicen, porque el día y la hora nadie lo sabe. Entonces, eso es lo que enseñan en esa religión, pero lo que enseña la Biblia es que Jesús vendrá como ladrón en la noche, el día en que nadie lo está esperando y nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces, ¿qué podemos hacer en este momento? Si usted ya tiene una religión, bueno, usted tomó la decisión de hacerlo, pero lo vamos a invitar a hacer algo. Busque a Cristo, busque a Dios, busque esa relación personal con el Espíritu Santo y de esa manera usted podrá explorar todo lo que dice las Escrituras y usted podrá tener los argumentos necesarios para decidir entre una religión y Cristo. Sí, yo creo que yo haría otra pregunta más basando en eso. Ok, y fuiste muy claro con el que tiene una religión. Tengo la religión, pero ¿cómo empezar
a cerrar la religión y ahora abrir la Biblia, ¿no? Porque si bien es cierto que muchas veces queremos cambiar, ahora me voy a poner del otro pueblo, pero la religión me lo impide, porque de repente nos podemos pensar que lo que estamos haciendo está mal, dejar la iglesia, cambiar de dirección, porque nos han metido que ahí, después de ellos ya no hay nada, o que estamos haciendo un pecado mortal. Déjeme comentarle que... Bueno, eso es real. La Iglesia Católica excomulga a la gente que se sale de la organización católica. Por eso te digo, a lo mejor ya reflexioné y digo, tengo una religión, pero quiero cerrar esa religión y me quiero ir realmente al catolicismo de salvación. Bien, ¿Qué haríamos? Correcto, Raúl. Entonces, la Biblia nos dice qué tenemos que hacer. Jesús le dice a la gente que lo seguía: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, son dos cosas que podemos hacer en medio o inmersos en una religión, en una denominación. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Esto es fundamental, porque entonces yo tengo que deshacerme primero para volver a hacerme después. ¿Okay? O desaprender para volver a aprender, o reinventar. Sí, en el aspecto religioso puede ocurrir eso también, o en el aspecto denominacional. Entonces, lo primero que tengo que hacer es negarme a mí mismo. Esto en el contexto bíblico le sucedió a los escribas, a los fariseos, a los judíos de aquel tiempo, que tuvieron que negarse a ellos mismos y seguir a Jesús. Bueno, negarse a sí mismo, tomar tu cruz o su cruz cada día y seguirlo. Eso implica que a partir de que nosotros empezamos una relación con Jesús, la vida no es color de rosa, Raúl, no. Ni vamos a andar en algodones. No, yo creo que no, porque quien diga eso nos está mintiendo, no. Tú hablaste de una persecución hace muchísimos años, y yo quiero comentarle que no es esa persecución de hace muchísimos años, pero sí hay una persecución personal. Porque mire, cuando usted busca, va a encontrar. Si busca la verdad y si busca el camino, lo va a encontrar en la Biblia. Pero cuando voltee para atrás, va a ver todo lo que viene cargando, va a ver todo lo que ha hecho, va a ver todo lo que también ha dejado de hacer, y va a tener que tomar una decisión. Y cuando tome esa decisión de quitar a su vida todo lo que no le sirve, de cambiar las costumbres y los hábitos, porque hay costumbres y hábitos que no nos han dejado nada, entonces va a empezar a tener una persecución. ¿Sabe con quién? El primero que nos va a perseguir van a ser nuestros seres queridos, porque ellos son los que están cerca. Ellos son los que le van a decir: ay, espérame tantito, porque hoy me sales con que ya no quieres hacer esto si antes lo hacías. Ay, ¿por qué me dices hoy que ya esto es malo si antes tú lo hacías, eras el primero? Efectivamente, porque antes no me daba cuenta y hoy sí me estoy dando cuenta que ya lo que hacía antes no me edifica. Entonces, cuando usted tome la decisión de seguir a Cristo, como bien lo mencionaba el pastor Rigo, entonces va a empezar a tener una persecución con usted mismo, con sus seres queridos, con los amigos, con los parientes, con los vecinos, y entonces va a saber realmente quiénes sí lo edifican y quiénes no. Y esto es parte de agarrar la cruz para seguir a Cristo. Bien, Raúl. Ya estamos llegando al final de esta transmisión. No queremos cerrar este tema sin que usted reciba nuestro más sincero agradecimiento por el esfuerzo que ha hecho de estar viéndonos y escuchándonos. Es un honor para nosotros compartir la palabra de Dios. Vamos a ir aterrizando el tema. Entonces, la iglesia que describe la Biblia no tiene que ver con el liderazgo humano, no tiene que ver con las posesiones humanas, no tiene que ver con hombres y con mujeres que se dediquen a gobernarla. La iglesia que describe la Biblia es de Cristo. Él la compró con su sangre. Usted y yo valemos
sangre, nuestro precio de rescate fue su sangre. Y cuando hablamos de eso, déjenme decirle que fue algo realmente terrible. El padecimiento y la muerte de Jesús fue terrible. No ha habido hombre sobre la faz de la tierra al que se le haya sometido a tanta violencia. Tanto castigo, violencia, tanta humillación. De veras, es un tema bien profundo, Sí. Entendemos. Ya Él hizo pagó el precio por nosotros, hizo el sacrificio, ya no hay más pactos. Déjenme decirle que el pacto único, nuevo, que ha hasta existido siempre ha sido el de Cristo. Lo hicieron hace 2000 años, y le voy a decir algo, y sigue prevaleciendo hasta el día de hoy. Ya no hay más pactos, ya no hay más sacrificios, ya no hay más hombres ilustres, hombres ungidos de Dios, porque Dios se dice que son divinidades, que Dios les habló a ellos y no al pueblo, les habló para que Él a su vez le hable al pueblo. De repente hay gente que se siente en Moisés, y déjeme decirle que solamente hubo Moisés. Él murió y fue resucitado y está a la diestra del Padre, de Jesús, en el cielo. Ya no hay más Moisés, ya no hay más apóstoles. El último apóstol que hubo fue Pablo. El último, de acuerdo a lo que dice la Escritura, es Juan el Bautista. Juan, Apóstoles. Apóstoles. Apóstoles, Pablo, después de esas cosas. Después de los 12 Pablo fue el último. Sí, correcto. Y dice, y a partir de ahí ya no. Hoy también se ha dado una serie de apostolitis que el hombre cree que con este título nobiliario está por encima de muchos hombres. El hombre está compitiendo con el hombre. Qué triste, ¿no? Es triste. Es una carrera humana. Y en esta carrera humana se han llevado muchísima gente adoctrinada entre sus retos. Déjeme comentarle, nunca es tarde. Déjeme comentarle hoy en día, usted puede tomar una decisión, no para Rico, no para Raúl. Tome la decisión de su vida. Preocúpese porque tenga un evangelio verdadero a través de la palabra. ¿Dónde se lo den? Usted se va a encargar de buscarlo. Primero lea la Biblia. Podemos aterrizar y decirle que este libro le va a abrir la puerta y le va a dar todas las armas necesarias para que usted pueda saber cómo llegar al camino angosto. Y después de esto, su vida empezará a tener un rumbo diferente. Y déjeme decirle, aún en esa persecución hay una fase infinita que solamente Dios se la da, y esa es la que tenemos. Por eso estamos aquí intentando decirle, reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Una gran verdad que acaba de comentar Raúl, y es importante enfatizarla, es que el apóstol único para los gentiles es el apóstol Pablo. Nosotros como gentiles no necesitamos ningún otro apóstol, ya tenemos a Pablo, el apóstol de los 5 ministerios o de los 5 oficios de los que habla el libro de Efesios. Solo tiene que ver con la transmisión pura del Evangelio. La palabra apóstol significa mensajero, no un título nobiliario como bien lo cita Raúl. O sea, si alguien dice la Biblia quiere ser el mayor entre vosotros, tiene que hacerse como el menor. Un apóstol no está por encima de nadie. Eso se lo han hecho creer a la gente, pero la palabra apóstol simplemente significa mensajero. Y el apóstol para nosotros los gentiles es el apóstol Pablo. Las funciones de un apóstol es transmitir la doctrina genuina de Cristo. Eso está en el libro de Mateo, capítulo número 28. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el mensaje que Jesús le encargó a los apóstoles. No les encargó a los apóstoles, ni pasados, ni presentes, ni los que vienen después, despojar a los hombres por causa de su fe. Así es.
Yo creo que ha sido muy claro esta palabra de hoy porque el encargo es hacer discípulos bajo la tutela de Jesús. ¿No hay más? No hay más. No hay más, solamente así. Pregúntese si usted está bajo la tutela de Jesús, que es el que guía a través de su Santo Espíritu. Pregúntese si realmente la doctrina que usted está llevando es la doctrina que marca la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque estamos todos preocupados por muchas otras cosas, pero la parte importante de la doctrina cambia nuestras vidas, para bien o para mal. Yo siempre he dicho y seguiré sosteniendo que todo lo demás se puede evitar, pero una doctrina mal aplicada nos cambia la vida de forma dramática y nos cierra puertas y nos cierra entendimiento y verdades. Pero si usted va y busca en esa sed de búsqueda a la doctrina de arrepentimiento y perdón que nos da salvación, déjeme decirle que le va a abrir un camino más amplio, pero de verdad, porque Dios es verdad y es vida. Me gustaría, Raúl, agregar dos palabras más a tu comentario. Además de que nos pasa todo eso, también hace que el pueblo de Dios se divida y se aborrezca. Así es. Exactamente. Sí, esto es grave, Porque yo no puedo contar contigo. No, tú eres pobretón, tú no tienes progreso como yo. No, hombre, cosas terribles. Es que no caigan en esas trampas. Ya leímos la Escritura. Hombres que fueron, que su entendimiento fue entenebrecido, se corrompieron, vieron por sí mismos, buscaron ganancias deshonestas. Todo eso está aquí en la palabra. Usted siga a Cristo. La iglesia de la que describe la Escritura es la iglesia de Jesucristo. Él es la cabeza, Él es el que nos guía a través de su Espíritu Santo y en Él estamos seguros. Así es que, pues tómense un cafecito en esta noche, reflexione en lo que hemos compartido de la Biblia con usted y si tiene que cambiar, por favor, cambie. Hágalo, vale la pena. Todos los días dice la palabra de Dios, hay misericordias nuevas y yo no dudo por ningún momento que Dios es misericordioso y que nos va a dar siempre la oportunidad de esa segunda oportunidad para ser mejores. Hágalo y lo invitamos a que aquí esté cada sábado 6 de la tarde porque reflexionamos ambos, tanto usted como nosotros reflexionamos la palabra y nos hace sacar lo mejor de nuestras vidas. Gracias una vez más, Paz. Y fíjate lo que me gustaría agregar algo a lo último que acaba de decir. Reflexionamos todos y saben que con toda humildad y sencillez de corazón les decimos que también aprendemos todos. Claro. Por eso se llama palabra viva, porque la hemos leído y la volvemos a leer y nos vuelve a dar entendimiento, nos vuelve a dar sabiduría y por eso es una palabra viva. Todos. Correcto. En esta mesa se sientan hombres comunes y corrientes y estamos dispuestos a seguir aprendiendo. Así es que en este ejercicio anhelamos crecer juntos, usted y nosotros. Escríbanos y si gusta estar aquí en esta mesa, por favor es bienvenido. Un sábado 6 de la tarde, vengas a tomar un café con nosotros, porque es tan importante su opinión como la opinión de cualquiera. Aquí somos hijos de Dios, nos consideramos siervos inútiles. Correcto. Déjame decirle, sea bienvenido al grupo. Aquí nos vamos a un café, esta es su casa. Calle 25, número 52, Colonia Benito Juárez. Aquí nos vemos. Paz. Bueno, pues de mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Dios le bendiga, que tenga un feliz domingo. Y a donde quiera que usted se reúne, por favor, vaya, salude a su pastor, salude al cuerpo de Cristo y gócese con todas las alabanzas, la adoración y la palabra que le predicaron a usted. Dios le bendiga. Hasta pronto.